Si voy a sacarme datos, si leo la pregunta 2 dice calcular la masa atómica. Quiere saber M sub A, ¿ya? No sabe. Entonces, ¿qué más me da como dato? Dice, del uranio, dice, ¿no? Del uranio, cuyo calor específico C sub E es lo que me está dando. Dice que es igual a 0,0277, ¿ya? 277. ¿Qué unidades es? Si observo, es caloría dividido entre grado centígrado, ¿ya? Eso es lo que, esas unidades tienen. ¿Cómo voy a resolver ahora este problema? ¿Ya? Lo que tengo que hacer es aplicar el método, por si acaso, de Dulong-Petit. ¿Qué dice? Pero el método de Dulong-Petit. Solución. Según lo que nos dice, el Dulong-Petit me indica que si yo quiero resolver este problema, lo único que tengo que hacer, masa atómica por calor específico, calor específico, a ver, calor específico, todo esto lo igualo a 6,3, ¿sí? 6,3. Y ahora, si yo tengo esto, jóvenes señoritas, de aquí tendría que despejar la masa atómica. Entonces, ¿cómo quedaría la masa atómica? Según lo que Dulong Petit, entonces, masa atómica tendría que quedar de esta forma, ¿no? Igual 6,3, todo esto dividido entre lo que podemos decir el calor específico. Listo. Esto es una división, ¿no? Ya. Es una división, nada más. Entonces, por lo tanto, reemplazando, yo obtendría lo que me han preguntado. 6,3, 6,3 se podría decir, dividido entre ¿cuánto es el calor específico? 0,0277, ¿ya? ¿Cuánto me va a dar esa división? Si yo realizo mi calculadora, jóvenes señoritas, esta división, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto sale? Tendría que darme lo que está como respuesta, ¿no? ¿Cuánto es la respuesta? 227,4 UMA. ¿Sale eso? Si lo dividen ustedes, sale, ¿no? Sí, profe. Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Es simple, ¿no? Esta parte. Simple. Ahora vamos a determinar, o sea, voy a resolver otro problema. Voy a hacer otro problema en este lugarcito. ¿Ya? Voy a sacarme datos, pero voy a resolver el problema de la parte de abajo. El 4 resolveré. ¿Qué dice en este caso? Ah, no, el mismo es, ¿no? Calor específico es lo mismo, voy a tener que aplicar. Entonces resolveré el, el 5, voy a resolver, ¿ya? El 5. Ya, ¿cómo se resuelve esto? Según lo que dice el método de Canizaro, tengo que multiplicar, ¿no? La masa molecular promedio por él. Si hago yo mis datos aquí, jóvenes, voy a sacar aquí los datos. Ya, sacaré mis datos del número. Datos, ¿ya? Si yo sacara mis datos, eh, lo que dice el compuesto A, en aquí están todos los datos, ¿no? Directamente voy a resolver todos. Estos son mis datos. Todo esto es mis datos. ¿Qué hay que hacer? Si estos son mis datos, yo aplico la ecuación que me indica Canizaro, ¿no? ¿Qué dice Canizaro? Canizaro me habla de que si yo quisiera saber la masa atómica de cualquier compuesto,
Lo único que tengo que hacer, masa molecular promedio, multiplicado por el porcentaje, dice, ¿no? Porcentaje del compuesto. ¿Ya? Listo. Eso dice Canizaro. Entonces, si yo hiciera para la masa atómica, entonces, del compuesto A, ¿ya? ¿Cuánto sería del compuesto A? Si tengo la masa molecular promedio, por si acaso, esto es el promedio, ¿no? Según esto, aquí está, ¿no? Como dato. Esto es lo que estoy preguntando. ¿Ya? Fíjense. Entonces, continuamos. La masa atómica del compuesto A, entonces tendría que ser 34,09. ¿Por cuánto? El porcentaje, el 94,08 dividido entre 100 sería, ¿no? 94,08, pero en este caso está dividido entre 100. Está dividido entre 100. Entre 100. Listo. ¿Cuánto voy a obtener si hago esta operación? Voy a obtener seguramente 32, ¿no? Si uso la calculadora, jóvenes, 32 voy a obtener, ¿no? Entonces, la masa atómica de ese primer compuesto es 32. 32, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto le sale? ¿0,6? Por si acaso es multiplicación a chips, ¿no? Masa atómica del compuesto A. ¿Cuánto sale? 32 puntos. Jóvenes, calculadora. ¿Cuánto sale? 32, ¿cuánto sale? 34,09 por si acaso, 34,09 por 94,0.8 dividido entre 100. 32,07, ¿no? ¿Le sale eso, no ve? Sí, profe. Pero sí. Sí, profe. Ya, ¿qué cosas? Pumas. Pumas. Eso es para el, por si acaso estoy obteniendo, para el compuesto A. ¿Ya? Para el compuesto A. Ahora, si hiciera para el compuesto B, lo mismo, ¿no? Ahora, para hacer el compuesto B también puedo hacer esto. Ya no dividiría entre 100, sino es que fíjense, a ver, masa atómica, igual, digo, para el compuesto B esto va a ser, ¿ya? Es 118, 18,98 la masa. Por, yo voy a, ya no voy a multiplicar por 26,95, sino su equivalencia en porcentaje 0, o lo voy a dividir, ¿no? 95. La coma no hace cosa. Listo. Eso tendría que ser, ¿no? Aquí hay una multiplicación. Seguramente me va a dar, esta es una multiplicación, ¿no? Ya. Esto estoy encontrando con respecto al compuesto B. ¿Cuánto le sale? También se puede hacer eso, ¿no? Para el B estoy encontrando. Entonces, masa atómica del compuesto B igual va a ser 118,98 por 0,26, ¿no? 26, 90, 30, ¿no? Ah, no. Sí, 32,06. Ah, muy bien, 32,06. Sí. Eso, 0,6. ¿Qué cosas? Pumas. Eso es para el compuesto B. Ahora, si hiciera para el compuesto C, también puedo hacer de la misma forma. Para el compuesto C, jóvenes señoritas, ¿cuánto sería? La masa atómica
para el compuesto C. Directamente, ¿no? Si multiplicara, es 135 por, perdón, 135,05 por 0,4748. Me sale 64, ¿no? Pero me he ido al otro lado, ¿no? Es, me sale 64,12. 64, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es mayor a los otros? Seguramente esto debe tener en cuenta que son dos azufres, ¿ya? Entonces, a esto hay que dividirlo entre dos. Si yo dividiría entre dos, jóvenes señoritas, voy a obtener, ¿no? Lo que me dicen estos, ¿no? Entonces, la masa atómica, si yo divido entre dos, me va a dar 32,06. 32,06. Eso sería, ¿no? Esto es del compuesto C. Así es lo que hay que encontrar. Ahora, ¿cuál sería, pues, entonces la masa atómica de este elemento? ¿Cuánto sería? El promedio tendría que colocar, entonces sería el 32,06. Eso es, ¿no? Aquí está como respuesta eso, ¿no? Así hay que hacer el método Canizaro. Listo. ¿Alguna pregunta? Facilito, ¿no? Facilito. Ahora, hagamos otro más. Me voy a pasar al otro. Aquí. Átomogramo voy a resolver ahora. ¿Cómo es el átomogramo? Voy a resolver el cuatrito. Está el cuatro. El 4. Según lo que dice, si sacara los datos en este problema, ¿ya? Datos. Dos puntos. ¿Qué datos tengo? Se tiene 0,157 átomos gramos. ¿Qué es? Número de átomos gramos me está dando. Voy a colocarlo de esta forma, ¿ya? Para que se entienda mucho mejor. Número de átomos gramos me está dando. ¿Cuánto es lo que me está dando? Según lo que me dice, me está dando 0,157, ¿no? Perdón, ceros, ¿no? 0,157. Entonces, 0,157. Esa cantidad de átomos gramos me está dando. ¿Qué más me dice? De cobre metálico. ¿Cuántos gramos de este metal? O sea, quiere saber la masa de cobre, ¿no? Puedo colocar entre paréntesis que quiere saber del cobre. De este metal, dice. ¿Cuántos gramos? No sé, no me quiere saber eso, ¿no? Pero ahí dice la masa atómica, me está dando masa atómica del cobre, ¿ya? Es igual a 63,5. ¿Y cosas? Gramos, dice, ¿no? Ya, tengo esos datos. ¿Cómo resuelvo? Solución, ¿no? Solución. Solución. ¿Cómo resolvería entonces este caso? Aplico la ecuación del átomogramo. ¿Cuál es esa ecuación? Según lo que dice la ecuación, puedo hacerlo de esta forma. Número de átomos gramos, ¿ya? Para que se entienda mejor, es igual a, eh, se podría decir masa, masa del elemento metálico, ¿ya? Todo esto dividido entre el peso atómico o masa atómica, se podría decir, ¿ya? De este elemento. Puedo usar esta ecuación, que me puede ayudar fácilmente, ¿ya? Si yo aplicara esta ecuación, no me han preguntado el número de átomos gramos, sino la masa, ¿no ve? La masa del cobre. ¿Qué tendría que hacer? Despejar. Si yo despejara, ¿cómo quedaría? Va a quedar su masa es igual a números de átomos gramos por la masa atómica, ¿no? Hago esto, ya ahí sí quedaría, ¿no? Es una multiplicación esto, ¿no? Entonces, ya, así quedaría.
Pero reemplazaré los valores, ¿no? Reemplazaré los valores. ¿Cómo es eso de los valores? Voy a reemplazar los valores. Si yo reemplazara los valores, jóvenes señoritas, va a ser masa igual. ¿Cuánto es la cantidad de átomos gramos de este cobre? 0,157 por. ¿Cuánto es la masa atómica? 63,5. 5, ¿no? ¿Cuánto me sale esa multiplicación? Es una multiplicación esto, ¿no? ¿Cuánto me saldría? ¿Acaso mi calculadora, jóvenes señoritas? 0,157 por 63,5. 9, ¿no? ¿Me va a Nueve salir? punto nueve. Muy bien. Sale 9,97 es de donde andan, a ver. 97. Listo. ¿Qué cosas son? Gramos. Ya. Así hay que hacer, jóvenes señoritas, ¿ya? Así hay que hacer. Ahora, puedo resolver también aquí, ¿no? Unito, pero todo de esa forma, usando esa ecuación tienen que resolver, ¿ya, jóvenes señoritas? No va a haber ningún problema, entonces, simple es la ecuación. Una igualdad de una división, ¿no? Ahora, si me preguntaran masa, entonces lo despejo y va a quedar como una multiplicación. Ya. En la parte de abajo, éxitos, en esta parte, si yo resolviera este 2, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en este 2? Hallar el peso molecular, dice, ¿no? ¿Cómo encuentro el peso molecular? Lo único que hay que hacer es sumar. ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? Debo sumar sus masas atómicas, la cantidad de masas atómicas en esta molécula. Ya. Les digo, voy a dar dos soluciones a esta parte. ¿Ya? Solución. Solución, ¿no? De esa parte. Ya. ¿Cómo doy solución entonces? Les decía, tengo que hacer, eh, tengo que sumar sus masas. Hidrógeno, primer elemento, dice, ¿no? A veces se coloca dos puntitos, así, o bien se coloca igual. Si puedo colocar dos puntitos, ¿ya? ¿Cuántos hidrógenos hay en ese compuesto? Es el ácido tio, tiofosfatos, ¿no? Ya. Ahora, 4 hidrógenos por, voy a usar este signo para decir que es por, ¿ya? ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. ¿Cuánto me va a dar esa multiplicación? Entonces esa multiplicación lo que me va a dar es 4 por 1, 4. Listo. Siguiente elemento de este átomo, fósforo, ¿no? O de esa molécula, perdón. ¿Cuántos fósforos hay en esa molécula? 2. Multiplico. ¿Por cuánto? Ah, si yo voy a la tabla periódica, jóvenes, porque no tengo la masa atómica, en la tabla periódica yo puedo encontrar cuánto es su masa, ¿ya? En la masa del fósforo es 31. Voy a colocar 30. 31, ¿ya? ¿Cuánto sería la multiplicación de 2 por 31? 32. Continúo. ¿Qué elemento más tiene? Azufre, ¿no? Dos puntitos. ¿Cuántos azufres hay en esta molécula? Un hito. Multiplico. ¿Cuánto su masa atómica? En la tabla periódica dice que es 32, ¿no? 1 por 32. 32, ¿no? Sigo desarrollando porque me falta, ¿no? Ya. El siguiente elemento es oxígeno que hay en esta molécula. ¿Cuántos oxígenos hay? 6. Dice. Multiplico por su masa atómica, que es 16. ¿Cuánto sería 6 por 16? 96, ¿no? 96. ¿Qué hay que hacer después? Sumar todo. Todo tengo que sumar, ¿no? ¿Cuánto me va a salir la suma? Tendría que salirme 194, ¿no? Eso es lo que dice.
Saldrá 194. Sí, ¿no? Si sumáramos, me va a salir 194. Todo hay que sumar. La suma. Eso hay que hacer en el cálculo del peso molecular de los compuestos. Aquí hay, por si acaso, este tipo de compuestos, igual se puede, ¿no? Igual se puede. Este es lo que está, una sal hidratada es, ¿no? Sulfato de calcio hidratado. ¿Cómo haría si es sulfato de calcio hidratado? Fíjense lo que puedo hacer. Aquí mismo puedo hacer una de esta. ¿Ya? ¿Qué elementos tengo? Calcio, ahí está. El calcio. Dos puntitos, ¿no? Como les decía, dos puntitos. ¿Cuántos calcios hay en ese sulfato de calcio hidratado? Uno solo. Multiplico por su masa atómica. A la tabla periódica voy. 40, dice, ¿no? 40. Igual 1 por 40, 40 es, ¿no? Siguiente elemento. Azufre. ¿Cuántos azufres hay en esa sal hidratada? Unito. Por ¿cuánto es la masa atómica del azufre? 32. 1 por 32, 32, ¿no? Siguiente elemento. Oxígeno. Aquí, ¿no? Oxígeno. Dos puntitos. ¿Cuántos oxígenos hay? Aquí hay que tener cuidado. Hay 4, pero más del agua serían 5, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica de ese oxígeno? 16. 5 por 16 serían 80, ¿no? Siguiente elemento y último, el hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos hay en esta sal hidratada? 2. Multiplico por su masa atómica, en la tabla periódica dice 1, ¿no? ¿Cuánto sería entonces 2 por 1? 2, ¿no? ¿Cuánto sería la suma de todo esto? Tendría, 154. ¿no ve? ¿Cuánto? 154. Sí, 150. Eso sería la masa atómica. Así se Sí. calcula las masas atómicas, jóvenes. 154. Listo. Así tendría que responder, ¿no? En esa partecita. Subrayo, como es una división. Listo. Haremos otro. Facilito esta, ¿no? Esas, ya. Vamos a hacer otro. Aquí voy a resolver. Número de Avogadro lo tengo que usar, dice, ¿no? Ya, entonces voy a usar por cadena. Voy a resolver, a ver, resolveré esto. El 4. El 4 voy a resolver. Es el 4. Datos. Según, directo a la solución voy a hacer, ¿ya? Solución. Por cadena voy a usar, ¿ya? Solución por cadena. Por cadena. Es una operación consecutiva que se hace hasta encontrar el resultado, ¿ya? Voy a partir de un dato, entonces, ¿cómo resuelvo? Fíjense aquí, voy a hacer en esta parte directo al resultado. Voy a necesitar harto espacio, hasta aquí. Ya. Ya. Según dice, ¿cuántos gramos? ¿Quiere saber en gramos? ¿De qué? De dióxido de carbono hay en 1.81 por 10 elevado a la 24 moléculas. Parto de ese dato. Fíjense, 1,84. ¿Qué cosas? Por 10 elevado a la 24, ¿ya? Puedo usar este símbolo, jóvenes, que indica, eh, eso quiere indicar, elevado quiere decir, ¿ya? Elevado a la cuánto, voy a hacer esto, ¿no? Paréntesis, 24, listo. Es 10 elevado a la 24, ¿ya? Empiezo a multiplicar con una fracción equivalente, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Aquí dice moléculas, ¿no? La unidad no tengo que olvidarme, moléculas. Moléculas. Por. Tengo que multiplicar por una fracción equivalente. ¿Cuál es esa fracción equivalente? Voy a usar el número de Avogadro, ¿ya? ¿Cuál es el número de Avogadro? Dice que un mol tiene 6,023. En otras palabras, voy a usar esa equivalencia de esta forma, ¿ya?
6,023 por 10 elevado a la 23, ¿ya? A la 23. ¿Qué cosas? Moléculas tiene, ¿no? Moléculas tiene esto. Moléculas, ya. Listo. Eso es lo que dice que tiene, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? Es la relación que usa Avogadro. ¿Por qué estoy haciendo de esa forma? Para simplificar esto, ¿no? Listo. Voy a hacer en la parte de abajo su continuación. Por otra fracción equivalente. La masa atómica de este elemento, del dióxido de carbono, la masa molecular, fíjense lo que voy a hacer, sus unidades va a ser gramos sobre mol, ¿ya? Lo que he hecho anteriormente va a ser eso, unidades gramos sobre mol. Eso voy a usar, esa relación. Pero ¿cuánto es la masa molecular del dióxido de carbono? Va a ser, por si acaso, fíjense lo que voy a hacer. Aquí dos, ¿ya? Lo voy a sumar en forma horizontal ahora, paréntesis. ¿Quién es? Es un carbono, 12, más dos oxígenos, 2 por 16, ¿no? 16 la masa atómica del oxígeno. ¿Qué es esto? Son gramos. ¿De qué? De dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. Todo esto está dividido, por si acaso, en lo que es un mol. Un mol, ¿ya? Un mol. Listo. Ahí está lo que estaba buscando. Por si acaso, esto es su continuación de la parte de arriba, ¿no? Hay que multiplicar. De esta, éxitos me he quedado y es como no hay espacio, estoy haciendo. ¿Qué me ha pedido? ¿Cuántos gramos? Ya tengo los gramos. Por si acaso, esto es dióxido de carbono, ¿no? Ya, ¿qué hay que hacer ahora? Lo único que tendría que hacer ahora es toda la parte superior, multiplicar, ¿no? Multiplicar y dividir con la parte inferior. ¿Cuánto sale? Joder. Si yo multiplicara, fíjense, 1,84, ¿ya? Por 10 exponentes, ¿no? Exponente, 1,84 por 10 elevado a la 24, ¿no? Por paréntesis, 12 más 2 por 16, y eso paréntesis, ¿no? Dividido entre qué? 6,023 por 10 elevado a la 23. Todo esto igual. Me sale 134, ¿no? 134. Entonces digo que es 134. Aquí, como respuesta digo 134. 134. ¿Qué cosas? Gramos. 134,4 está por si acaso, ¿no? 4. Listo, gramos. Ya, la respuesta está a 132. No, no hay mucha diferencia. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Mucha diferencia, ¿no? De esa forma hay que resolver. Vamos al que es un poco complejo, el 5, ¿no? Pero tienen que proceder así, por cadena. Haremos uno más entonces, ¿no? Fíjense, si esto de la aspirina haré el 18. Por cadena también puede ser, ¿ya? Solución, ¿no? Existe. ¿Qué dice? Si una tableta de aspirina, el aspirina es ácido acetil salicílico, y esto es su fórmula, ¿no? De la aspirina y esta. Tiene, fíjense, 250 miligramos, dice, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resolvería eso? Yo entonces digo, éxitos voy a hacer por cadena, voy a empezar. 250 miligramos, miligramos. Empiezo a hacer la cadena, ¿ya? Después me dice
¿qué más me da? Un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Cómo haría eso en fracción equivalente? Entonces aquí arriba coloco un gramo, caramba. Y abajo coloco los 1000 miligramos. ¿Por qué estoy haciendo eso? Simplemente es regla de tres, estoy haciendo, ¿no? Para que se me simplifique esa. Estoy usando fracciones equivalentes, entonces de esa forma. Ya, sigo, continúo. Porque, ¿qué me ha preguntado? Hasta por el momento solamente estoy empezando mi camino para encontrar, determinar número de moléculas, ¿no ven? Un gramo. Ahora, esta cantidad de masa, este que está en gramos, que me hace, por ese caso, miligramo con miligramo se me va, ¿no ven? Entonces, si continúo yo mi operación en cadena, ese gramos tiene que volverse a moles. ¿Qué voy a hacer para que se vuelva a moles? Ah, tengo que saber el peso molecular de la aspirina. ¿Y cómo encuentro eso? Fíjense, digo, arriba va a estar moles, un mol, perdón, un mol, ¿ya? Y abajo, ¿qué va a estar? El peso molecular. Entre paréntesis, voy a hacer la suma que he hecho anterior en forma vertical, ahora en horizontal. 9, 9, por si acaso, hay 9 carbonos. Entonces va a ser 9 por 12. Más. Hay 8 hidrógenos. 8 por 1, lo mismo, ¿no ve? Más 4 oxígenos. 4 por 16. 4 por 16, ¿no? Esto, ya. Listo. ¿Qué cosas son estos? Es gramos. Entonces lo que se me va a simplificar ahora son los gramos. Ahora, ¿qué más haría? Porque me ha dicho número de moléculas. Ah, Avogadro tendría que usar ahora, ¿no? Un mol de cualquier sustancia tiene una cierta cantidad de moléculas. ¿No ve? ¿Cuál es la cantidad de sustancias? Número de Avogadro que dice 0,23 por 10 elevado a la 23, ¿no? Ahorita voy a arreglarlo, ¿ya? A la 23. Ya, ahí está. A la 23. Ya, ahí está. Ese es el número de Avogadro. Lo voy a arreglar bien para que se vuelva a su lugar. Y ahí está, ¿no? Ese sería el número de Avogadro. Pero abajo, ¿qué hay? Abajo va a estar moles. Moles, ¿no? Moles. Ya. Ah, arreglo bien esta parte. Voy a... por si acaso, lo que se me ha simplificado son miligramos con miligramos. Gramos también se me ha ido con este gramos. El mol también se me ha ido con este mol. Y lo único que me queda de estas unidades moléculas. Uso mi calculadora científica. ¿Cuánto me va a dar? La masa que me han preguntado. Por si acaso esto es división. Esto también es división. Y esta parte. Ya. Uso mi calculadora científica, que es 250 IVA por 6,023 exponente por 10 elevado a la 23, estoy diciendo, dividido todo esto en una multiplicación de 1000 por paréntesis 9 por 12 más 8 más 4 por 16. ¿Cuánto me sale? 8,36 dice, ¿no? Entonces, 8,36. Cosas. Por si acaso aquí dice, por 10 elevado a la 20. 20, ¿no? Su calculadora desarrollan, entonces va a ser a la 20. ¿Qué unidades va a ser? Moléculas. Es lo que estamos encontrando. ¿Ya? Eso es lo que me está preguntando. ¿Qué operación estoy usando? Por cadena. ¿Ya? Así se hace, jóvenes. Peso equivalente gramo. Habíamos quedado también esta parte, cómo resolver. Paso a otro, un hito más arriba, ¿no? ¿Ya? Aquí son peso equivalente de un elemento. ¿Cómo desarrollo? Solución. Voy a resolver uno de los rápidamente de este compuesto. El, ya, este es azul del 8 voy a resolver, ¿ya? Solución, ¿cómo lo hago? Directo a la solución. Y si sacara mis datos, entonces no hay problema, ¿no? Solución. ¿Qué es lo que voy a aplicar?
voy a aplicar esa ecuación que me han dicho. ¿Cuál es la ecuación? Dice peso equivalente, ¿ya? Es igual a la masa, ¿no ve? Masa atómica se podría decir. Todo esto dividido entre número de valencia, dice, ¿no ve? Número de valencia, en este caso sería, o número de oxidación. Ya, arreglamos esto. Si revisamos la fórmula, a eso se está refiriendo, ¿no? Ya. Ya, ahora, antes que nos corten, ¿no? Peso equivalente del número 8 del azufre, ¿quieres saber, no? Entonces, ¿cómo se resolvería? Lo único que tendría que reemplazar valores, ¿no? Peso equivalente igual. ¿Cuánto es la masa atómica de este elemento? 32, ¿no? Si reviso la tabla periódica, es 32. ¿Con qué lo voy a dividir? Ah, ahí me está diciendo azufre 6. A esa valencia tengo que tomar en cuenta. 6. ¿Cuánto me va a resultar esta división? Hobbes. 32 dividido entre 6 sería, a ver, 5.3. exacto. 6, 5.3. ¿Listo? Carambas. Ahorita. Ya, esa sería mi respuesta, ¿no? 5.3. Ahí nos quedaríamos porque eso es lo que dice la respuesta. Aquí está, ¿no? 5.33. ¿Qué cosas? Gramos son, ¿no? Ya. Más eso, ya. Así se hace. Pesos equivalentes. Del ácido tengo que tomar en cuenta la cantidad de hidrógenos. Ya. Nos vemos a la siguiente, jóvenes, ¿ya? No se olviden desarrollar la práctica siempre. La mitad nomás estoy pidiendo. De todos los ejercicios, la mitad, ¿no? Los que vean ustedes más convenientes. Resuelven.